Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos. Conduce la médica veterinaria Ana Niño. Cuestión de Quesos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto enorme que podamos hablar un poco de estos temas. Así que vamos a empezar por definir qué es un biodigestor. El biodigestor es un recinto donde sucede una digestión anaeróbica en ausencia de oxígeno. Producto principal de esa reacción anaeróbica es el metano. El biogás es un gas combustible cuya fracción combustible, valga la redundancia, es el metano. Conjunto a esta fracción de metano, también un alto porcentaje de dióxido de carbono, que no cumple una función combustible, pero es un producto de esta reacción anaeróbica, una fracción en menor composición de ácido sulfhídrico y vapor de agua. El biodigestor es un equipo. ¿Y de dónde obtengo yo el sustrato para provocar estos gases, que después serán reutilizados? Los gases pueden provenir de las materias primas, básicamente cualquier materia prima biodegradable, ya sean excretas animales, ¿Sí? como residuos agrícolas, Sí. residuos agroindustriales, Sí. o de industrias alimenticias. En otra escala, cultivos energéticos. Todo lo que pueda ser digerible va a ser una posible fuente de producción y generación de este tipo de gas, llamado biogás, Sí. que puede variar en su composición dentro de los dos actores principales que mencioné antes, que es el metano, CH4, y el dióxido de carbono, Sí. en diferentes proporciones según la naturaleza de la reacción y de la materia prima que lo compone. Si partimos de una industria de esta pequeña escala, donde tenemos la producción de manufactura láctea en la cercanía de efectivamente la generación láctea, o sea, en las inmediaciones del tambo, Sí. nosotros estamos teniendo entre las materias primas principales básicamente el estiércol, Sí. esa sería la fuente principal, Sí. y como materias primas secundarias, aquellos subproductos del proceso de la leche, como por ejemplo un suero o material, por ejemplo, en mal estado, Sí. o efluentes de lavado. Todo esto se pasaría a integrar en un digestor, a procesar. El tema de transporte, incorporación, eso hay infinidades de soluciones en función de los volúmenes, las Sí. distancias. Generalmente puede tratarse por acopio en cámara y o lagunas y posteriores bombeo, o toma con un equipo de transporte como un camión del tipo atmosférico, Sí. estiércolero, en fin, de cualquier medio que pueda permitirle llegar, pasar al interior de este tanque biodigestor. Dejamos estos productos, estas bases, para que se inicie el proceso de producción de gas. ¿Cuánto tiempo tardan? Después esos gases van a volver a la empresa o al tambo y se puede utilizar para calentar, se puede utilizar para una infinidad de cosas. Coméntanos. Como mencioné, hay distintas tecnologías de digestión. Sí. Dentro de la anaeróbica, básicamente podemos tener tres tipos. Podemos tener un cultivo de bacterias psicrofílicas, significa que trabajan a temperatura ambiente. Sí. Esto es muy utilizado sobre todo en las zonas cálidas. Muy posible trabajar con un cultivo psicrofílico, significa que no calefacciona. Luego le sigue un cultivo mesofílico, cuyo rango de trabajo comienza en los 35 grados y se extiende hasta los 43 grados. Sí. Ahí sí estoy en una necesidad de calefacción. Y luego, por último, un cultivo termófilo que comienza a los 45 grados y se extiende hasta el orden de los 55 grados, con una demanda térmica mucho mayor. ¿En qué se diferencian estos tres tipos bacterianos? Básicamente en la capacidad de proceso y velocidad de proceso. En la pequeña escala, y si el clima lo permite, sería posible trabajar con un cultivo en el digestor a temperatura ambiente, Sí. evitando la necesidad de calefacción. Sí. En función de esto, ya que una de tus consultas era los tiempos, por ejemplo, si tenemos un cultivo psicrofílico a temperatura ambiente, Sí. las excretas vacunas tienen un tiempo de degradación
cercano a los 60 días, mientras que en la misma excreta vacuna, en un cultivo mesofílico, que es el más utilizado a escala productiva, estás en el orden de 35 a 40 días máximo, Ajá. bien, para obtener el potencial de gas. El producto, en definitiva, es el mismo, la capacidad de proceso es la que varía. Este gas, biogás, con un componente de metano en el torno al 60%, puede ser destinado a un motor de generación eléctrica, a una quema directa en una caldera para producción de agua caliente, o a una quema en pantallas de calefacción si algún establecimiento lo requiere, lo cual es bastante común, por ejemplo, en el establecimiento porcino. Empresas ya van pensando y muchas ya van adoptando este tipo de equipamientos que tienen que ver también con el cuidado del medio ambiente. Estamos teniendo dos funciones principales. La primera función, la materia orgánica la estoy reduciendo, con lo cual, por un lado, captando este metano que de otra manera se liberaría solo al ambiente, ¿no es cierto? Es un gas de efecto invernadero. Lo estoy captando, lo estoy transformando en otra cosa, lo estoy transformando en energía. Por otro lado, generé un biofertilizante estabilizado que puedo aplicar a campo para generar abono a la tierra. Perfecto. ¿Bien? ¿Es costoso este equipamiento? En la escala pequeña, no industrial, es la tecnología que hay que aplicar, es la tecnología más baja, porque si no, efectivamente, tenés un problema de costos versus la escala. Si la tecnología que aplicara sería, por ejemplo, de un sistema que no requiera de calefacción, dado que esto cambia la complejidad del tanque, cambia la complejidad de la instalación en general. Y por ende la inversión, por supuesto. Muchísimas empresas ya los están utilizando. Es más, en las escuelas agropecuarias se utiliza este tipo de equipamiento para mitigar el daño al medio ambiente. ¿Qué otro equipamiento se puede conocer en esto de energías alternativas que está tan en boga y que tan poco conocemos? Las populares son la eólica, la solar, ya sea fotovoltaica o térmica, ¿no es cierto? Son mucho más populares, implementación más antigua que el biogás. El biogás estuvo teniendo un auge en los últimos 20, 30 años, mientras que la eólica tiene una data de práctica muy antigua. La energía a partir del biogás ha tenido un salto evolutivo muy importante, más allá de la aplicación, justamente una de la mano, porque efectivamente tiene muchas aristas importantes. A ver, captar la energía solar no reduce una contaminación, pero transformar un residuo obteniendo energía a través de esto y transformándolo en un abono o en un elemento biodisponible estabilizado y reduciendo la emanación de gas de efecto invernadero a la atmósfera, tiene un triple impacto. Que de lo contrario, las excretas o los residuos se seguirían generando, pero no transformándose en energía y abono. Un triple beneficio. Rolando, ¿vos ves que las pequeñas empresas son conscientes de que tienen que ir aplicando o cambiando primero sus mentalidades y después su manera de producir para mitigar todo este impacto ecológico? Hay cada vez más conciencia al respecto, lo que complejiza la implementación propiamente dicha es un costo de inversión, la falta de incentivo por parte del Estado para poder generar crédito para esta inversión o tener algún beneficio por la producción de energías renovables, el autoabastecimiento. También tenemos una matriz energética un tanto distorsionada en costos, solamente aquellos establecimientos que sustituyen, por ejemplo, gasoil o GLP gas, realmente notan un impacto positivo económico en la implementación y por ahí no así aquellos lugares donde está la luz eléctrica que tiene un precio que realmente no refleja lo que cuesta generar. Exactamente. ¿Y quiénes son más conscientes de estos cambios? ¿Los jóvenes o todo productor de alimentos? Se está dando de manera simultánea porque a nivel gobierno, y eso tiene siempre un impacto, hay planes para hacer sustitución de una fracción, supongamos en una industria, a tal fecha te exigen
un reemplazo o una generación o una producción de un 10% de la energía que consuma de origen renovable. Si esto realmente se hace cumplir, va generando una conciencia y una implementación. Para que esto efectivamente se dé, es un tema a nivel cultural, ¿no? Sí. Hoy en día, jóvenes de 20 años para abajo tienen una conciencia ambiental mucho más fuerte que lo que era hace 20 años atrás. En la medida que el contexto se acomode y permita generar, esto siempre está íntimamente relacionado con la posibilidad de invertirlo, ¿no? Sí, Y de por tener supuesto. incentivos para la energía renovable, incentivos impositivos y demás. Todo avanza, no puede lograrse en un solo aspecto. Es un proceso que llevará su tiempo, pero a la larga esto va a dar sus frutos, porque esos jóvenes que vos decís que están interesados van a ir creciendo y van a ir implementando estas políticas. 13 años atrás, donde nosotros hicimos la primera planta en el país, nuestra primera planta, pero que además fue la primera planta con escala industrial de biogás en el país. Antes de eso, no había acá ninguna escuela que tuviera la posibilidad de visitar una planta y entender la filosofía, pero ver que esto era posible más allá de un libro. Sí. Hoy en día en el país hay más de 40 plantas, lo cual permite a las distintas universidades o establecimientos educativos poder hacer una visita y a tomar contacto real con esta tecnología y terminar de dar un cierre a este nuevo enfoque, ¿no? Rolando, y si hablamos de huella de carbono, ¿qué nos podés explicar sobre el tema? La huella de carbono es algo que está muy en boga en estos últimos, en el país y en el mundo, pero en estos últimos 2 a 3 años ha tomado cada vez más relevancia. Creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno es que hay que tener muy claro hasta dónde es el límite de control de mi medición, porque si hablo de una lechería, yo puedo empezar desde que el que produce el alimento, cómo fleta sus insumos y llegar desde ahí hasta que me lo trajo y cómo yo lo usé y cómo hago mi gestión dentro y cómo termino procesando mis efluentes y qué hago con cada una de estas fracciones. Sí. O puedo limitarme al entorno de mi establecimiento y nada más. Eso es un aspecto. Y el otro aspecto, por ahora y en el país, hay pocas entidades que efectivamente están capacitadas y autorizadas para medirlo. Quiero efectivamente tener un certificado, me encuentro para la pequeña empresa frente a una inversión para lograr certificarlo. ¿Bien? Algo accesible, ni que haya un plan nacional, de que haya un instituto que efectivamente venga y a la pequeña y mediana empresa le colabore de manera gratuita. Sí existe la posibilidad de hacer un trabajo de estudio y medición basado en bibliografía con alguna entidad, si yo no aspiro a certificar, simplemente quiero cuantificar, ¿cierto? Eso va a ser otra cuestión de que yo estoy tranquilo de cómo hago las cosas, puedo mostrar qué impacto positivo tiene mi emprendimiento, en mi gestión, aunque, bueno, yo no tengo un certificado. Excelente la explicación. Pero no definimos esto de la huella de carbono. En definitiva, ¿qué es la huella de carbono? Es, de alguna manera, por decirlo muy resumidamente, es el impacto de todo un proceso. Es importante saber desde dónde empiezo a medir. Este impacto puede ser positivo o negativo. ¿Qué es lo que yo, perdóname, Rolando, qué es lo que yo mido entonces? Anhídrido carbónico que quedó en el ambiente después de mis procesos, el etano, ¿qué es lo que estoy midiendo en exceso? No te lo sé cuantificar. Básicamente esto es un balance, ¿no es cierto? Perfecto. Entre lo que genera cada uno de los procesos. Por decirte, si hablamos desde el que produce el alimento, ¿con qué energía produjo el alimento? ¿Cómo lo fleto hasta mi establecimiento? Sí. Si ese camión era diésel, absolutamente cada cosa. Yo produje mi maíz, cuánto diésel utilicé, pero cuánto carbono, cuánto metano capturo que no se libera a la atmósfera, efectivamente porque yo lo transformé en biogás, me ahorró 1000 kilos de GLP, que es gas de petróleo, justamente, y lo sustituye con una generación verde. Mi sistema de control, según hasta dónde yo lo lleve,
sí, me va a dar un balance. Empieza a haber grandes empresas que están mirando esto y sí. no solamente que se preocupan por su proceso, sino que le compran el material de materia prima a quien efectivamente tiene carbono neutral. ¿Por qué? Y porque esto no impacta negativamente en el todo de Exacto. su balance. Esto recién comienza, Rolando. Efectivamente, de todo lo que hablamos, esto es lo más nuevo. Definitiva, hace muy pocos años que vamos tomando conciencia de todo un sistema que debe cambiar. Lo importante es que cada productor, y en el caso de las queserías artesanales, sean conscientes que cada movimiento impacta en el medio. Siempre va a impactar de manera Exactamente. positiva o de manera negativa. ¿Cómo ves el futuro? En mi opinión, todo esto va hacia el mismo lugar, en la mayor escala y en la menor escala, en todo. Hoy hay una fuerte mirada hacia lo renovable, hacia lo verde, hacia lo orgánico, por ejemplo. Y en eso son partícipes las mega estructuras y las mini estructuras. Cualquiera hoy en día es una tendencia a leer en la etiqueta estos orígenes, si habla de orgánico, si no es orgánico, si esto está basado en un proceso sustentable, si no lo está, y esto es a nivel cultural. Sí. Entonces cada vez más se va a exigir. Los pequeños productores no tienen que perderlo de vista porque tienen la manera de hacerlo exactamente igual que los grandes productores para poder poner su producto en una góndola y que ese público que tiene conciencia lo mira y generalmente lo que termina pasando es que se logra hasta un precio diferenciado del Sí, producto, claro, ¿no? claro. Parte de esa evolución es ir entendiendo que lo que tenemos que hacer es reducir el impacto de nuestro proceso. Digamos, lo de huella tiene un nombre que te lo grafica tal cual, ¿no? Sí, sí, Es sí, la huella, efectivamente, que vos dejás y lo que tenés que lograr es que esa huella sea la más chica posible. sí, 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 O sí. positiva en alguna de tus áreas para que compense otra área tuya que tiene una huella negativa. Te agradezco muchísimo, ha sido muy claro. Ojalá que le sirva De a nada, todos nuestros oyentes. Bueno, y quedás invitado espero. para algún otro momento, seguir conversando de estos temas que son tan importantes y tan actuales. Cada vez más dejamos de tener solo foco en el producto, sino Sí, que miramos la materia prima, su origen y el final de todo esto y los subproductos. exactamente. John, de gracias por haber estado en Cuestión de Quesos. De nada, fue un placer. Igualmente para nosotros.